Bueno, vamos a abrir entonces, dar continuidad a la lectura, el estudio que estamos teniendo del Evangelio de Lucas. Entonces, en el capítulo 21, así vamos a empezar a tener algunas lecturas y algunas reflexiones, ¿sí? De la mano de la palabra, siempre vamos a tener. Leemos, comenzamos capítulo 21 y comenzamos desde el versículo 1. Dice, levantando los ojos, el Señor Jesús vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Y este primer pasaje parecería estar algo descolgado por todo lo que viene después, ¿sí? El capítulo 21 de Lucas entonces comienza con este apartado sobre esta importancia de remarcar cuál es la mirada de Dios acerca de las ofrendas. No aprecia la ofrenda por el tamaño, como lo que estaba leyendo al principio, sino por el sacrificio. Y lógicamente esto también se puede aplicar a varios aspectos, ¿no? de la vida, ¿no? Porque el Señor también esta enseñanza la dio en alusión a la ofrenda, pero también a nuestros tiempos, a nuestra vida, a nuestra dedicación. Lo podemos entender también de esta manera, ¿no? Un sentido que estaba demostrando esta viuda era lo que primero le quería dejar en claro, ¿no? El sentido sincero de esa confianza o de ese desinterés. ¿Sí? Ella lo que estaba haciendo con esa pequeña ofrenda, porque dos blancas era muy poco en comparación con la mayoría de las cosas y más por lo que estamos viendo, dónde lo estaba haciendo, ¿no? Había un sentido de confianza total o de dependencia de Dios, dependencia a Dios, en poner todo lo que estaba teniendo, ¿sí? No estaba poniendo de lo que le sobraba, por lo que estaba el Señor Jesús diciendo también, Señor. Ver esa dependencia de Dios, ese sentido sincero de confianza, ¿sí? Porque es así como el Señor lo mira, ¿no? Y de esta manera le da este pie para lo que sigue, ¿no? Este versus, ¿no? De comparar o de comprender de que el Señor o Dios no está apresando la ofrenda por el tamaño, sino por el sacrificio, ¿sí? Y eso por eso decíamos, no lo podemos pensar como ofrenda monetaria, que en este caso estaba siendo muy chiquita en comparación del templo o del lugar por el cual se estaba ofrendando, pero también lo podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? De comprender de qué le estamos dedicando, cuál es nuestra parte de confianza y desinterés a Dios, cómo estamos dependiendo y qué estamos entregando a Él, ¿no? Si estamos dando algo que nos está sobrando, que quizás haya sido mucho, pero en este caso estaba dando una parte que era fundamental para su vida, su sostén fundamental y primario era lo que el Señor Jesús les estaba marcando acá, ¿no? Y como te decía, ¿no? Habiendo relatado este detalle de enseñanza, ¿no? Que quizás el Señor ya lo había hecho en otros pasajes acerca de la ofrenda, desde el versículo 5 y hasta el versículo 33 de todo lo que es este capítulo, Lucas ya encamina el relato a lo que es una revelación de parte del Señor, de unos eventos próximos, ¿sí? Relatos que estaban también parecidos, ¿sí? A lo que están en Marcos capítulo 13 y en Mateo capítulo 24 y el capítulo 25, ¿no? Que es lo que sería ese discurso en el Olivar, ¿no? En el Monte de los Olivos, un discurso en el cual en los otros evangelios tiene más detalle acerca de otras preguntas que les hacen, ¿no? Porque los otros discípulos se le ponen a los pies del Señor y en base a algunas cosas el Señor y los discípulos, perdón, le preguntan tres cosas y el Señor responde acerca de esas tres cosas. Y acá en este pasaje vemos que es un relato parecido, pero no es idéntico, ¿sí? Tenemos otras enseñanzas, otras cosas a tener en cuenta. Y en todo este relato, como te digo, desde el versículo 5 hasta el versículo 33, habla acerca de dos cosas
Y hay una interpretación bien grande para tener acerca de todo esto, ¿no? Habla acerca de lo que es la destrucción de Jerusalén y habla también acerca de lo que sucederá previo a la segunda venida del Señor, ¿sí? Son dos cosas que tenemos en esta misma revelación, pero que están encaradas y por momento parecería que se mezclan y que se cruzan, ¿no? Yo cuando me pongo a estudiar parte de la palabra de Dios, obviamente sin ser un erudito, necesito siempre apoyarme. Por supuesto que, como siempre decimos, lo fundamental es la palabra y basarse en la palabra de Dios siempre, pero sí necesariamente muchas veces tenemos que apoyarnos con algunos libros que nos encaminen y que nos ayuden, ¿no? A pesar de que la palabra de Dios también nos dice que nosotros tenemos abierto el entendimiento a través del Espíritu Santo y el discernimiento que podemos recibir a través de él, algunas veces nos apoyamos, ¿no? En algunas lecturas y algunas interpretaciones. ¿Por qué digo esto? Porque todo esto que se habla, hay una ilustración que están relatadas con un concepto que cuando uno estudia un poco en algunos libros acerca de las interpretaciones de la palabra, estas ilustraciones están relatadas con ese concepto de doble referencia, ¿sí? O de doble cumplimiento. En hermenéutica, que es lo que vendría a ser la interpretación de los textos bíblicos, dentro de la interpretación bíblica existe una que es llamada así, que es cuando hay una profecía que tiene un cumplimiento parcial o primario para luego un cumplimiento total o definitivo, ¿no? De lo que se está diciendo o de lo que se está profetizando. Por eso también sobre estas cosas que trata casi todo este capítulo y sobre estas profecías es lo que tenemos que hablar casi todo el capítulo. Por eso es importante entenderlo, de que está este concepto de interpretación acerca de esta profecía del Señor Jesús, una de las primeras que el Señor Jesús en su ministerio está teniendo, pero que tenemos que entenderlo como esa interpretación, ¿sí? De doble referencia o de doble cumplimiento, ¿no? Donde tenemos una primaria parcial y después una total o definitivo. En este caso particular que nosotros estamos leyendo, el primario sería lo que ocurre o lo que ya se cumplió, ¿sí? Porque habla acerca de lo que es la destrucción y el juicio acerca de Jerusalén, ¿no? De lo que es la tierra santa y el templo. Y ese podemos decir que ya se cumplió, o por lo menos una parte ya se cumplió. ¿Sí? En el año 70 sabemos que en el año 70 después de Cristo hubo un alzamiento muy fuerte, muy importante que ha tenido el pueblo de Dios contra lo que vendría a ser el Imperio Romano y tuvo la gran destrucción del año 70, ¿no? Entonces ya podemos entender que ahí hubo un cumplimiento. Por eso podemos decir que ese caso, en el caso particular que nosotros vamos a leer ahora, todo lo que el Señor Jesús nos dice, el primario o la parcial o la primera parte ya se cumplió. La mayor parte de este relato de Lucas ya no es profecía, podemos decir, sino que ya es historia en algunas cosas, ¿no? Y la segunda, y de esa manera lo que consolida el cumplimiento de la primera parte para poder aguardar la segunda o la totalidad, que es lo que sería la de la segunda venida o lo que sucederá previo, que es lo que nos está relatando, ¿no? De esta manera podemos entender que al haberse cumplido primera etapa de esta profecía de doble referencia, esperamos con más certeza entonces el cumplimiento de la segunda o de la totalidad, de la definitiva, que vendría a ser esa segunda parte, el segundo cumplimiento, la venida del Hijo de Dios, la venida y las cosas previas que el Señor está relatando entonces en estos pasajes, ¿sí? Entonces, en principio, tenemos que empezar a leer desde el versículo 5 y en principio vemos entonces esa vinculación, ¿no? Porque al principio había una vinculación entre la mirada de los que los estaban siguiendo al Señor Jesús acerca de la ofrenda, como recién estábamos diciendo, para mantener esa opulencia que estaba teniendo el templo, y utilizando esa mirada, el Señor Jesús vuelve a marcar eso de poner la mirada en lo que es importante, ¿sí? Porque toda esa belleza, lo que el Señor les estaba diciendo, que ahora vamos a leer, será destruida por no ver o por no reconocer a su Mesías, a su Salvador. En este caso, quien les estaba hablando en esa oportunidad, ¿no? Entonces acá vemos esa vinculación de ese párrafo que parecería que está descolgado de los primeros 4 versículos, y ahora entendemos que en base a esa mirada que estaba teniendo la gente que lo seguía, el Señor se para sobre eso para decirle que tienen que tener la mirada en las cosas importantes, porque todo esto que van a ver
por no reconocer a su Salvador, a su Mesías, iba a ser destruido. Entonces leemos, vamos a leer desde el versículo 5 en adelante, y vamos a leer por lo pronto el versículo 5 y el versículo 6. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, perdón, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Acá claramente habla acerca de la destrucción de Jerusalén, que también había sido predicho por Daniel, pero muchos años, 600 años antes, también el profeta Daniel había dicho que iba a llegar ese momento. Este templo de Herodes, tan magnífico, tan impresionante como lo estaban viendo, el Señor lo que les estaba diciendo es que se acerca una destrucción, se acerca eso que nosotros ya lo conocemos como historia y no ya como profecía, por lo menos en esta primera instancia de esta destrucción del pueblo, perdón, del templo de Jerusalén, el año 70, ¿no? Como decíamos. Y ahora sí, leemos desde el versículo 7 y dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén por suceder? Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerra y de sediciones, que son alzamientos, ¿no? Rebeliones también, o sublemaciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Este segundo párrafo que nosotros podemos leer en base a la consulta o a la pregunta que los discípulos o los que estaban cerca siguiéndolo le hacen al Señor Jesús, habla acerca de los hechos previos a lo que sería la segunda venida. Y ahora lo vamos a entender en el capítulo, en el versículo que sigue, perdón. Los discípulos estaban consultando en referencia a esa destrucción de Jerusalén, que era lo que tenían más próximo, y lo que el Señor les estaba diciendo que iba a suceder. Pero el Señor los lleva hacia la destrucción final de Jerusalén, de lo que sería el tiempo previo a la segunda venida del Señor Jesús, previo al establecimiento final de ese reino, como decíamos recién, o sea, a los tiempos últimos previos a la segunda venida. Por eso, cuando uno estudia estas partes de la palabra de Dios, que son en algún punto algo confusas y difíciles de interpretar, es bueno también, a pesar de que tenemos ese entendimiento, también basarnos, ¿no? En estas interpretaciones para comprender y poder discernir con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios y el entendimiento que Dios nos abre cuando le conocemos para poder comprender, ¿no? Porque estos pasajes en algún punto parecen un poco difíciles, pero cuando lo empezamos a ver de esa manera, como recién te decía, con esa doble referencia, empezamos a comprenderlo, ¿no? Que este párrafo estaba hablando acerca de los momentos previos a la segunda venida. Después tenemos el versículo 12 en adelante, que dice, vamos a leer desde el 12 en adelante y vamos a desglosar igual algunas cosas, pero vamos a leer hasta el 19 por lo menos. Y dice esto que vendría a ser lo que es el juicio a Jerusalén, ¿no? El juicio al pueblo de Dios que no vio a su Mesías. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestras defensas, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Habla sobre los tiempos
entonces, comprendiendo esta interpretación que te comentaba recién, habla acerca de esos tiempos entre este discurso del Señor Jesús y la caída o la destrucción final de Jerusalén, ¿sí? Por eso dice en el versículo 12, previo a estas cosas, ¿sí? Cuando habla previo a estas cosas, antes de lo comentado, quiere decir antes de lo comentado en los versículos desde el 8 al 11, que es lo que estábamos leyendo recién, está hablando acerca de eso. Este párrafo que nosotros estábamos leyendo recién, está hablando también, parece estar enfocado más directamente a los judíos, ¿no? De manera más exclusiva. Y es algo que también podemos ver a lo largo de la historia, ¿sí? Es algo que han padecido a lo largo de la historia, que padecen también en la actualidad, pero que el Señor también predice que será aún mayor en los tiempos finales. Hablamos de que el Señor está hablando de una doble de referencia, habla de un tiempo próximo, cercano, y de un próximo tiempo más lejano, porque el pueblo de Dios pasará por esas pruebas en los tiempos finales también. Por eso el Señor acá lo está relatando. Primariamente les está hablando a ellos que están por pasar por ese momento 40 años después nada más. Pero también habla acerca de los tiempos previos a la segunda venida del Señor Jesús, que Jerusalén también será destruida. Por eso estaba hablando acerca de esto, ¿no? Por eso habla acerca de tiempos actuales, tiempos pasados, pero también de tiempos que todavía no se han cumplido, ¿no? Es importante también, como siempre, ¿no? Como cuando tenemos que hablar y entender acerca de la escatología, las cosas que todavía no se cumplieron de la palabra de Dios, hay algunos libros que hablan acerca de tener siempre la mirada puesta en cómo se está moviendo Oriente, ¿no? Cómo se está moviendo Israel, ¿no? Porque también eso nos da ciertas pautas, ¿no? Y hace tiempo que también están pasando muchas cosas, ¿no? Y que las vivimos prácticamente todo el tiempo, ¿no? Después en el versículo 16, en cuanto a lo que dice el versículo 16 y después también el versículo 18, parece haber una contradicción, ¿no? Parece haber una contradicción en lo que está diciendo, ¿no? Porque por un lado está diciendo todo lo que le va a pasar, pero después más adelante habla acerca de que ni un cabello de vuestra cabeza perecerá, ¿no? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras alma, ¿no? Habla también de mantenerse firme, ¿no? Por eso también ahí está hablando también de tiempos posteriores y no solamente de los tiempos que les estaba por venir, ¿no? Esto parece significar que algunos morirán como mártires por causa de Cristo en esos tiempos también, pero su preservación espiritual será completa, van a ser guardados si se mantienen firmes, como estábamos leyendo recién. Morirán entonces, pero no van a perecer, no van a morir de la otra manera, sino que serán como levantados luego en la revelación del Señor Jesús, ¿no? Por eso parece haber una contradicción, pero no, lo que está diciendo es mantener firme ante ese momento difícil, ¿no? Por eso también estos conceptos es interesante tenerlo en cuanto a los hechos del porvenir, ¿no? De las cosas que van a venir. Sabemos que la palabra de Dios también nos habla a nosotros como iglesia, que seremos resguardados, que primariamente seremos arrebatados antes de la segunda venida de Cristo para no padecer algunos tiempos, ¿sí? Como lo dice también ahí está en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, ¿no? Que dice que porque se mantuvieron firmes serán rescatados, serán sacados de ese mal momento, ¿no? Por eso también tenemos esa certeza de que nosotros los tiempos de tribulación y gran tribulación no lo vamos a padecer, sino que seremos arrebatados antes, ¿no? Por eso también es interesante tener estos conceptos, porque si no acá en todos estos pasajes podemos confundirnos en lo que estamos leyendo, ¿no? Y luego, después también tenemos el juicio, ¿no? Desde el versículo 20 en adelante dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, acá sí está hablando de los tiempos que estaban por venir en esos próximos tiempos, ¿no? También, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que están en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
el final, ¿no? Lo que vendría a ser el juicio completo, ¿no? Es el relato del juicio sobre Jerusalén tan predicho por los profetas, ¿no? Esto sí está refiriéndose más puntualmente a lo que ocurrió en el año 70, ¿sí? Ese es el relato también de esa gran diáspora, ¿no? De esa gran dispersión que ha tenido el pueblo de Israel desde esos tiempos de negación a su Mesías, ¿no? La historia secular también nos cuenta de la gran batalla que ha tenido, ¿no? En ese año 70. Tengo algunos libros que seguramente algunos de ustedes tienen de un historiador secular también, no cristiano, como Flavio Josefo, y te relata con mucha, porque fue un contemporáneo, ¿no? Que vivió todo eso y que estaba, ¿no? Al mando de una parte y después no, pero que vio de primera plana a toda la cuestión, ¿no? A la orden de Tito, ese comandante que estaba al frente de la batalla, cómo destruyeron, cómo mataron y como muchos han sido cautivos, muchos han huido, ¿sí? Y todo eso solo 40 años después de esto que había dicho el Señor Jesús, ¿no? Por eso también esos relatos y ese relato que podés encontrar en estos libros, ¿no? De seculares también coinciden exactamente con estas cosas, ¿no? Porque seguramente algunos de estos estarían o tendrían presente las palabras de advertencia que el Señor Jesús también les había dicho, ¿no? Y después el versículo 24 al final dice, y caerán a filo de espada, obviamente acá estamos hablando de eso, y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿sí? Y por eso remarco esto, ¿no? Que también el tiempo de los gentiles como un tiempo donde Israel, donde Jerusalén, será habitada por no judíos, por personas no cristianas, no creyentes, para luego sí ser restablecida, ¿sí? El apóstol Pablo también lo habla, ¿no? En Romanos capítulo 11, acerca de estos, todos estos pasajes son enteramente contrastables con muchas otras partes de la palabra de Dios que también podemos mostrar, pero bueno, eh, por amor al tiempo, ¿no? Como se suele decir, no citar esos pasajes para no demorarnos, ¿no? Pero todas estas cosas también las vemos. Esa también es una profecía destacada acerca de que, como lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Que constantemente sabemos y entendemos qué cosas están pasando, ¿no? Hoy, mañana, ayer en Israel, ¿no? Que estarían sujetos a gobiernos gentiles, ¿no? Como vemos en la actualidad y como también ha pasado en la historia, ¿no? Y como sabemos que también puede pasar un tiempo más, ¿no? De esos tiempos hasta el regreso del Señor, que siempre está sujeta a invasiones, a interferencias con vecinos que están asentados, a lugares que todavía no tienen dedicadas, ¿no? Como ellos sí buscan y muchas veces no lo pueden encontrar, ¿no? Por eso, ese pasaje, eso que dice hasta los tiempos de los gentiles se cumplan, también hay un párrafo que se puede estudiar o que se puede analizar acerca de esos tiempos que el Señor tiene destinado para que Israel pase antes de que el Señor regrese, ¿no? Versículo 25, vamos hasta el 28, que esto también, este pasaje refiere también a lo que sucederá precediendo, ¿no? La segunda venida del Señor. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¿Sí? Claramente este pasaje, y más en este pasaje final que dice que vendrá el Hijo del Hombre en una nube con poder y gran gloria, lógicamente está refiriendo a ese momento de la segunda venida del Señor Jesús. ¿Sí? Y leemos del 29 al 33. 29 al 33 dice, también les dijo una parábola, mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La imagen de la higuera
es comúnmente utilizada en referencia a Israel, ¿sí? Por eso también acá como una cuestión natural nos habla de cuando se vea el brote, ¿no? Cuando sepamos que está próximo nos vamos a dar cuenta, ¿no? De lo que está diciendo, ¿sí? Y hace referencia a Israel la higuera, como en varios otros pasajes de la palabra de Dios y en los profetas también, y todos los árboles al resto de los pueblos o de las naciones de la tierra, ¿no? Por eso también esto es una revelación acerca de los últimos tiempos, ¿no? De lo que vendría a ser la consumación del plan completo de Dios, ¿no? Porque también Israel sabemos que ha sido restablecida en el año en 1948, ¿no? Luego de tanta dispersión y tanta oscuridad desde ese año, ha sido reconocida, ¿no? Podemos decir que esa higuera fue otra vez ubicada dentro de ese manojo de árboles, también como podemos decir, ¿no? Como otra nación como el resto. No es otra señal, o no es una señal más de la consumación del reino de Dios, de que se está aproximando por lo pronto, ¿no? Podemos entenderlo de esa manera. O que al menos se está acercando ese establecimiento final de la profecía o del plan de Dios, ¿no? O que se está alineando algunas cosas, ¿no? Y por último, tenemos el último pasaje, desde el versículo 34 en adelante hasta el final, ¿sí? Con una exhortación, con una reflexión final, y con esto terminamos, ¿sí? Mirad también, dice el versículo 34, por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Y este versículo es clave, ¿no? Dice, velad pues el 36, en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche, saliendo, se estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo, perdón. Esta reflexión final ya nos insta también a nosotros, ¿no? Como se lo decía a sus discípulos, a sus seguidores, a velad y a orad. Y de la misma manera nos habla a nosotros, ¿no? Por supuesto, el término velad está hablando de estar atentos, ¿sí? Estar espiritualmente alerta, ¿no? Para tener este discernimiento de conocer y comprender qué es lo que se aproxima o qué es lo que viene, ¿no? Velad, estar atentos, estar espiritualmente alertas. Y orad, nos habla de que tenemos que estar en comunión, en comunicación directa con nuestro Dios, esperando cada uno de estos momentos. Y mientras esperamos, nos ocupamos de las cosas, no, perdón, no ocuparnos de las cosas de la tierra, sino estar atentos y en comunión con Él. Por eso el pasaje comienza, el capítulo 21 comienza con poner las cosas con el interés donde hay que ponerlo, ¿no? Y hacer las cosas de la manera que Dios pretende que la hagamos, ¿no? Dedicando lo que tenemos que dedicar a Dios y poniendo la atención a las cosas de Dios exclusivamente y no a ese juicio que se podía estar pensando en cuanto a las cosas materiales, ¿no? Y el final del capítulo nos habla de la misma manera, ¿no? Nos habla de poner nuevamente en el orden de las prioridades correctas. Velad y orad y estar atentos, estar espiritualmente alertas para que cada una de estas cosas no nos sorprendan, sino que podamos comprender y entender. Como decimos, muchas de estas cosas que el Señor relató como profecía ya hoy son historia, ¿no? Entonces también podemos entender ese término que hablábamos al principio en un concepto de interpretación, de comprender de que algunas cosas ya se cumplieron y otras se están encaminando para cumplir. Y por eso nosotros estamos velando y estamos orando y estamos atentos y espiritualmente alertas para comprender lo que Dios tiene preparado para nosotros y qué es lo que viene en lo próximo. Oramos. Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por estos momentos que podemos pasar, Señor, a la luz de tu palabra. Te damos gracias, Señor y Dios, porque nos das este entendimiento, este discernimiento a través del Espíritu Santo para poder comprender, Señor, algunas cosas que al ojo humano, Señor, son difíciles de comprender, pero a la luz de tu palabra y a la luz del Espíritu Santo que nos ilumina a nosotros también, poder estar entendiendo, poder comprender, Señor, y poder estar alistados y, como decíamos recién, velando
y orando a ti para estar en comunión. Señor, oramos agradecidos por este momento, por estos momentos que podemos pasar también de estudio, Señor, apartando nuestras cosas cotidianas y diarias y poder enfilarnos, Señor, y poder estar en comunión, Señor, también entre los hermanos para estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esto. Te encomendamos todo y dejamos todo, Señor, en tus manos, orando en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén.